Alfred, prepara mi review para mandársela al Rey Rata antes de que destruya toda la ciudad. Hoy vamos a hablar de un exclusivo de Meta que salió con el lanzamiento de Quest 3, un juego con el potencial de convertirse en el título capaz de vender gafas por sí solo, pero ¿llegó a tanto? Vamos a hablar de Batman: Arkham Shadow. Se viene opinión polémica, y es que, como muchos ya sabéis, Batman es un tío con principios, un superhéroe que no mata a nadie, o al menos no a hostias, pero ¿y de aburrimiento? Hoy no voy a empezar por la historia, empezamos por las mecánicas. El estudio se decantó por un formato de combate tradicional dentro de esta saga. El combate mantiene ese ritmo de golpes, contraataques y control de multitudes, pero aquí no se ejecuta con botones, se ejecuta con el cuerpo. Golpeas, bloqueas y esquivas con tus propias manos, y eso genera una sensación física que ningún Arkham tradicional puede ofrecer. Sí, el juego a ratos es bastante demandante físicamente, y ese impacto inicial es muy potente, pero también es algo que se desgasta con el tiempo. El sigilo también juega un papel clave. Descolgarte de una cornisa, sorprender a un enemigo por la espalda o planificar el orden en el que va a limpiar una sala se siente especialmente satisfactorio en VR, donde tiene el control total del movimiento y una conciencia del entorno infinitamente superior a jugar en un monitor. Y para aumentar aún más esto, tiene el modo detective. Con él puede investigar escenas del crimen en primera persona, seguir pistas visuales, manipular objetos y reconstruir lo ocurrido. Todo esto funciona sorprendentemente bien, no es excesivamente profundo, pero tampoco lo necesita. Cumple su función narrativa y jugable sin romper el ritmo, y aporta variedad a una experiencia que podría haberse limitado únicamente al combate. Además, hay bastante progresión del personaje, pudiendo mejorar el traje, los artilugios, desbloquear gadgets nuevos, habilidades, etc. Visualmente, el juego es consciente de las limitaciones del hardware standalone, y juega bien sus cartas. No intenta ser fotorrealista ni impresionar con grandes alardes técnicos. En su lugar, apuesta por una dirección artística sólida, una iluminación bien cuidada y escenarios muy bien diseñados que transmiten la atmósfera de Gotham sin necesidad de exagerar. Puede que no sea el Arkham más espectacular de la saga, pero dentro del visor el resultado es más que convincente. Y una de las cosas que más me ha gustado es cuando recuerda momentos del pasado, con un diseño y una vista cenital guapísima. A nivel de rendimiento, la experiencia es estable y fluida en Quest 3, usando normalmente las puertas de este estilo para cargar la zona. Los controles en general responden bien, pero ten cuidado de no destrozar un mando contra otro en los combates, que es bastante probable que pase. En cuanto a la duración, Arkham Shadow sorprende para bien. La campaña puede alargarse fácilmente más de 10 horas, dependiendo de cuánto explores y cuánto te implique en los contenidos secundarios. No es un juego que se sienta inflado artificialmente, pero tampoco se queda corto. Cuando llega al final, tienes la sensación de haber vivido una historia completa, no un prólogo disfrazado de juego. Yo tardé 11 horas y no me compliqué buscando coleccionables ni escuchando o leyendo contenido adicional que irá recogiendo. Fui directo al grano. ¿Y por qué tanta prisa cuando yo soy un Diógenes del luteo y de mirar cada rincón? Pues porque aquí empieza el problema. Cuanto más jugaba, menos ganas tenía de ser Batman. Así que vamos con lo malo. Ahora sí, hablamos de la historia. Sin dar muchos spoilers, tengo que contarte qué te vas a encontrar aquí. No espero un juego con una ambientación oscura que tan apropiada habría sido. Tampoco pienses que vas a ver o manejar alguno de sus vehículos. No los verás ni aparcados. Aquí eres simplemente Batman, y solo a ratos. La historia es extremadamente simple. Gotham está al límite, con la violencia extendiéndose en los barrios bajos mientras la corrupción sigue cómoda en la altura. El villano principal es el Rey Rata, y tú tienes la gloriosa idea de entrar en prisión de forma encubierta para descubrir su identidad y detener su plan, y eso es todo. Nunca sentí urgencia, nunca sentí peligro, nunca sentí que Gotham importara. Es una historia muy pobre que a mí no me enganchó en absoluto, así que en el juego básicamente pasas la mayor parte del tiempo como recluso, convirtiéndote en Batman de vez en cuando. Además, el doblaje y los guiones dejan bastante que desear. Probé las voces tanto en inglés como en español y son igual de genéricas y malas. Voces de NPC genérico número 4. Unas de las comodidades propias de lo... Gracias, Alfred. A ver qué tal. Pero durante 10 horas. Excepto un par de personajes, todos los demás no están a la altura. Los combates tampoco me atraen demasiado, ya que son muy coreografiados, con poca libertad para el jugador cuando va cuerpo a cuerpo. Al principio impactan, pero cuando entiendes el patrón se vuelven repetitivos. Yo personalmente estaba deseando acabarlo para poder jugar a otra cosa. Sí es verdad que hay un par de momentos en los que el juego brilla como debería, pero son muy puntuales. Uno de ellos cuando ya llevas 3/4 partes del juego. Esa es para mí la mejor y más oscura. Y como no, el final, también más cuidado. Casi todo lo demás es olvidable y tedioso de completar. No es un mal juego, pero para ser Batman me sentí demasiado tiempo como un extra. Si vosotros lo habéis jugado, ¿qué os ha parecido? Me gustaría saber qué pensáis y si era lo que esperabais. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.